El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Oro al Señor que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento espiritual y que nosotros podamos ser direccionados, guiados hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto y que contribuya a nuestra edificación. Bajo el tema la administración de la educación cristiana, vamos a comenzar a descubrir lo que la Biblia nos está revelando en este pasaje y en otros más que vamos a estar relacionando. Así que atentos, mucha atención y edifíquese espiritualmente. Uno de los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido en la iglesia es el ministerio del maestro. Así es, como usted escuchó. El Señor Jesucristo estableció 5 ministerios. 5 ministerios para edificar su cuerpo espiritual. En Efesios capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo, inspirado del Señor, dice que a unos Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que el magisterio, la docencia, es uno de los ministerios vertebrales de toda iglesia cristiana, de todo ministerio. Ningún ministerio de los que están aquí mencionados en realidad son independientes o excluyentes el uno del otro. Todos se apoyan mutuamente. Es más, creo, a mi manera de interpretar las Escrituras, tengo la convicción de que la obra del ministerio es una sola y que esto que usted ve aquí no es que sean diferentes ministerios. El ministerio es uno solo, la obra ministerial es una sola, pero el Señor, de su voluntad, Él establece roles funcionales y llama a hombres y capacita a hombres para que desempeñen estos roles funcionales. Aunque a veces la gracia de Dios es tan grande en la vida de una persona que en un solo siervo del Señor, en un solo ministro, nosotros podemos ver cómo funcionan todos estos roles ministeriales. Yo creo que sí, en la medida de las necesidades que tenga la obra de Dios y en la medida del tiempo y la disposición de la persona que Dios llama, Dios en su infinita misericordia, en su gracia, Él hace que estos roles, estas tareas, estos oficios, los pueda desempeñar a veces una sola persona. Podemos ver entonces que un apóstol, un pastor, un maestro, estos roles los puede desarrollar una sola persona. Pero esto no es de la noche a la mañana. Esto se requiere mucha entrega, mucha consagración y mucho tiempo. Continuemos. El apóstol Pablo enseña que un maestro es un ministro o siervo, pero también enseña que debe ser un buen administrador. Así es, en el pasaje que hemos leído, así lo podemos
descubrir. Dice Pablo, téngannos los hombres como siervos de Cristo. Siervos de Cristo, dice, y administradores. Administradores de los misterios de Dios. Note usted que una cosa es siervo y otra cosa es o servidores y otra cosa es administrador. No es lo mismo. Los vocablos que se emplean en el idioma griego, el idioma original en que se escribe el Nuevo Pacto, nos dejan ver que no es lo mismo. Una cosa es ser un siervo, ¿verdad? Un ministro, como dice el apóstol, y otra cosa es ser un administrador. Hay administradores que pueden tener también el encargo de ser ministros, como también hay ministros que tienen la capacidad de saber administrar. Lo cierto es que en la obra de Dios se requieren las dos cosas. Ahora, Pablo inspirado dice aquí que estos cargos, estos roles demandan fidelidad. Demandan fidelidad. En la medida en que nosotros encontramos administradores o ministros fieles, crece el grado de confianza en favor de estas personas. Por eso es importante que la educación y el educador cristiano sean fieles para administrar este proyecto ministerial. Muy bien, es un proyecto, ¿sí? La educación a nivel local o a nivel global, más allá de las cuatro paredes de un santuario cristiano, es realmente un proyecto ministerial. Es un proyecto para servir a la iglesia y al prójimo. Es un proyecto. Entonces esto hay que tenerlo bien claro. Esto fue importante tanto para el antiguo pueblo de Dios como también para la iglesia primitiva y para la iglesia de Jesucristo en todas las edades, en todo el transcurso de la historia, desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace, hasta el día de hoy. Es importante el magisterio, es importante el proyecto de educar al pueblo de Dios. 5 son los pasos para lograr la excelencia en la educación cristiana. Muy bien. Es un proyecto y es también algo que Dios nos exige, nos apunta a alcanzar la excelencia. La excelencia. Dios no se glorifica con cosas que nosotros hagamos mediocremente. Dios se glorifica cuando nosotros hacemos su obra sin indolencia, pero sí con excelencia. Hay 5 pasos que hay que dar para que se pueda alcanzar la excelencia en todo proyecto educativo, en el magisterio, en la docencia cristiana. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Vamos a mirarlo así en forma global, en forma sintética. Primero, tener una visión objetiva. Tener una visión objetiva, eso es lo primero. Número 2. Prevea y realice una evaluación o diagnóstico del proyecto. Número 3. Establezca una definición de trabajo. Número 4. Soportar las quejas y críticas. Y número 5. Regocíjese en el éxito del proyecto. Amén. Esos son los 5 pasos que apuntan hacia la excelencia en el magisterio. Nosotros vamos a estar mirando referencias bíblicas del libro de Nehemías que nos muestran, nos respaldan en cada uno de estos argumentos que hemos planteado. Así es que busque el libro de Nehemías porque vamos a estar mencionando textos bíblicos extraídos de aquí para soportar, para respaldar cada argumento que estamos planteando. Y nos vamos a enfocar entonces en el primer argumento.
es el primer paso para alcanzar la excelencia a la que Dios llama al magisterio. Primero, tener una visión objetiva. Nehemías 2:5. Dice así la palabra de Dios. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Muy bien, el libro de Nehemías fue escrito por este personaje que lleva este nombre, Nehemías. Es un libro escrito por un personaje interesante. Primero fue un copero del rey Artajerjes allá en el imperio de los medos y persas, justamente en el tiempo en el que ellos comenzaron a ser dominados por la dinastía de Ciro el Grande, ¿sí? Ciro el Grande, y salieron, ¿sí? O terminaron el periodo del exilio en Babilonia, pero pasaron después al dominio de el imperio de los medos y persas, en cabeza de Ciro el Grande. En este tiempo, aproximadamente unos 500 años antes de la era cristiana, antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se dan estos hechos. La palabra del Señor nos muestra que Nehemías era copero de este personaje. Este es un cargo secular. Nehemías no era ningún profeta. Nehemías tampoco era un levita, ni era un sacerdote, ni nada. No tenía ningún cargo, no tenía ningún nombramiento de tipo espiritual o ministerial. Sin embargo, este personaje fue un hombre usado por Dios, ¿sí? Para una de las tareas más grandes que cualquier persona pudo haber realizado. ¿Cuál tarea? La tarea de reedificar las murallas de Jerusalén, los muros de Jerusalén, ya que hacía ya poco más de unos 70 años, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido, había desolado el templo y la ciudad de Jerusalén, y se había llevado cautivos a las dos tribus del reino del sur, Judá y Benjamín. Entonces, Nehemías estaba al servicio de este personaje. Y en una ocasión Nehemías recibió la noticia de cómo estaban sus hermanos allá en Judá y Jerusalén. Y esto cargó el corazón de este hombre. Cargó su corazón, ¿sí? Y él comenzó a buscar al Señor por un tiempo. Y después de un tiempo, Dios fue propicio y él se presentó ante el rey Artajerjes en ese momento, de la dinastía de Ciro el Grande. Y el rey lo vio con un rostro totalmente demacrado, un rostro que él pudo percibir estaba lleno de tristeza. Y a pesar de esto, a pesar de que era un riesgo presentarse ante el rey de esta manera, el rey parece que Nehemías había caído en gracia delante de sus ojos. Y le increpó y le preguntó a qué se debía la tristeza. Entonces Nehemías le dice la razón. ¿Sí? Le dice la razón. Él estaba profundamente triste, angustiado por la condición de sus hermanos, de su pueblo, allá en Jerusalén. De una manera, podemos decir, prodigiosa, un milagro aquí se da. Artajerjes le dice que qué es lo que quiere. Recuerden, Nehemías tenía una carga, ¿sí?, en su corazón, y hasta un plan ya diseñado, ¿sí?, esperando el momento propicio. Bueno, el momento se presentó y Nehemías le dijo al rey que era lo que quería. De manera que esa angustia, ese dolor que él sentía, esa carga que él sentía, se convirtió en una visión. Se convirtió en una visión, ¿sí? Y sabemos que
aunque Nehemías no fue llamado a ningún ministerio, sin embargo, se prestó para ser un instrumento en las manos del Señor y hacer esta tarea. Él le hizo saber al rey qué era lo que tenía en su corazón y aún le pidió apoyo, le pidió respaldo y lo consiguió. En el capítulo 1, versículo 11 del libro de Nehemías, nosotros nos damos cuenta que Dios le garantizó el éxito del proyecto que ya Nehemías tenía en su corazón. Pero vamos a ampliar un poco más y vamos a aplicar estos hechos, esta historia que vivió Nehemías, este proyecto que direccionó Nehemías, pero que nos sirve para extraer principios espirituales y sobre todo administrativos para nosotros direccionar, administrar, gestionar un proyecto educativo exitoso. Literalmente el texto dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí está la visión. ¿Cuál era la visión clara? Y es lo primero que estamos diciendo. Si usted quiere alcanzar la excelencia en un proyecto educativo, usted debe tener una visión clara, una visión objetiva. Usted debe saber qué es lo que quiere. Y Nehemías sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Nehemías tenía no solo una carga, como estoy explicando, ya esto se había convertido en una visión. Y él tuvo el tiempo para buscar en Dios dirección. Tuvo tiempo y en su momento apropiado, providencial, halló respaldo, halló apoyo y Dios le garantizó el éxito en este proyecto, en esta visión. Dios escoge a una persona para hacer su voluntad y cumplir su propósito. Efesios 4:11. Amén. Dios escoge, como hemos dicho. San Pablo aquí inspirado en la carta a los Efesios dice que él mismo, el mismo Señor Jesucristo, él estableció estos ministerios, ¿sí? O como estoy explicando, un solo ministerio, pero manifestado en diferentes roles, en diferentes funciones, ¿sí? En diferentes funciones. Todo aquel que quiere emprender un proyecto y sumar al propósito de Dios, tiene que ser llamado por Dios. Porque si usted no es llamado por Dios, créame que Dios no lo va a respaldar, ni mucho menos lo va a enviar. Así sea que usted tenga el apoyo de otras personas, así sea que usted tenga el apoyo de un concilio, tenga el apoyo de una institución secular o de un funcionario público, como en este caso Nehemías obtuvo el apoyo, el respaldo total de Artajerjes. Si Dios no lo hubiera llamado, Nehemías con toda certeza no hubiera ido, ni siquiera se hubiera atrevido a decirle nada al rey. Pero esta visión ya él la tenía en su corazón y sabía de que era un propósito de Dios: restaurar la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Y efectivamente, creo que cuando Dios llama, Dios da la visión y también Dios da la provisión. Así que si Dios te está llamando a ti para que tú lideres un proyecto educativo, debes cerciorarte primero de que Dios te está llamando. Porque si tú te lanzas a realizar un proyecto sin tener la confirmación de que Dios te llamó, créeme que lo más seguro es el fracaso, la frustración, la decepción. E incluso a veces estas cosas golpean tan fuerte a una persona que hasta lo hace desanimar y apartarse de los caminos del Señor. Dios otorga autoridad y respaldo para realizar la visión a aquel que llama. Nehemías 2:18. Así es. ¿A quién respalda Dios? Aquel que llama y envía. ¿A quién le da Dios la provisión? Al que le dio la visión. Entonces, nuevamente, reitero, si usted
está en su corazón con una carga y cree que Dios lo está llamando a que usted lidere un proyecto educativo, cerciórese de que Dios le dé una visión clara y le aprovisione. Porque la obra de Dios, los propósitos de Dios no se alcanzan solos. Es como dice un refrán: una sola golondrina no hace verano. ¿Sí? Si Dios no te ha llamado, no emprendas ninguna tarea, ningún proyecto. Y espera que el Señor confirme que te llamó. Nehemías confirmó que Dios lo había llamado, que era propósito de Dios. ¿Cuándo? Cuando Artajerjes le pregunta: ¿y cuánto te vas a demorar? ¿Y qué necesitas? Y Artajerjes le respalda, le apoya. Emite inclusive un decreto y da órdenes estrictas para que el tesorero del reino, el tesorero del imperio, proveyera para las necesidades del proyecto de Nehemías. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, prevea y realice una evaluación o diagnóstico del proyecto. Nehemías 2:13. Vamos a leer la frase en este pasaje que respalda el punto de que hay que hacer un diagnóstico previo, hay que observar cuál es el estado de ese proyecto o de esa iniciativa, porque es posible que Dios te llame a restaurar el proyecto de alguien que lo empezó y que lo tiró, que no lo terminó o lo dejó a medias. Mira la frase, escucha la frase del pasaje que estamos referenciando. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. El texto dice literalmente: y salí de noche y observé. Ahí está. Salió de noche y observó. ¿Y para qué salió de noche? Para hacer un diagnóstico de la condición de la ciudad, de las murallas. Y dice que observó. Él observó detalladamente. Yo le animo para que usted lea este libro, mi amado hermano. Porque las pautas que nosotros aprendemos aquí de este siervo del Señor son pautas de alta gerencia, de alto liderazgo. Todo aquel que quiere realmente aprender a ser un mentor excelente, un líder excelente, un líder de éxito en el Señor, debe leer por regla el libro de Nehemías. Salió de noche y salió solo, según el texto nos está diciendo. Y él observó las ruinas, observó la condición de la ciudad, la condición de las murallas. ¿Sí? Esto lo hizo después de que Artajerjes emitiera un decreto y diera instrucciones para que lo apoyara su tesorero y todos sus servidores. Este era un imperio bastante grande en extensión. 127 provincias. Así que Nehemías emprendió el viaje desde Susa, una de las capitales del reino, hasta Jerusalén. Recorrió una distancia enorme. ¿Sí? Pero completamente respaldado. Y no solamente de parte del rey, sino también de parte del Señor, de parte de Dios. Aquí hay algunas cosas interesantes de cómo hacer un diagnóstico previo antes de nosotros comenzar un proyecto, o cómo restaurar uno que ya había empezado, pero que había quedado a medias. Nehemías estableció necesidades y prioridades. Nehemías 7 del 4 al 5. Necesidades: poco pueblo y casas, y no había casas reedificadas. Prioridades: que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo. Ahí está. Ese diagnóstico incluyó el establecimiento de prioridades y de necesidades. Él observó, y después que observó hizo su diagnóstico y se dio cuenta: aquí hay necesidades, pero aquí hay cosas que hay que hacerse primero.
¿sí? Y esta es una de las cosas más importantes en cualquier ministerio. Usted debe saber establecer sus prioridades. A los que son ministros del Señor, la palabra de Dios establece cuáles son esas prioridades. La Biblia enseña que estas prioridades son la palabra y la oración. Tu vida espiritual, tu vida devocional en oración y el ministerio de la palabra. Esas son nuestras prioridades. Ahora, Nehemías observó y conoció las necesidades. ¿Sí? ¿Cuáles fueron estas necesidades? Te las recuerdo. Poco pueblo y casas. No había casas reedificadas. Ahí están las necesidades. Había poquito. Ellos eran poquito. En realidad fue un remanente muy pequeño el que se atrevió a trasladarse allá a Jerusalén. Había en el imperio de los medopersas, en todas sus 127 provincias, había mucho pueblo judío. Pero hubo gente que como que no le creyó ni a Dios ni al proyecto de Nehemías y prefirieron quedarse. ¿Sabe? Entre los que se quedaron, podemos recordar un par de personajes que se quedaron allá entre los medos y persas y no regresaron con Nehemías, ni con Esdras, ni con Zorobabel, que fueron los mentores que presidieron el retorno en 3 turnos a Jerusalén. ¿Sabe quiénes se quedaron? Nada más y nada menos que Esther y Mardoqueo, su tío. Esther, que posteriormente llegó a ser reina en el imperio, ¿sí? Y su tío Mardoqueo. Así que había poco pueblo en realidad. Habían inclusive pocos recursos. No habían casas. Recuerde que esta ciudad había estado desolada por más de 70 años. Y ellos ahora se regresan literalmente a un peladero. Bueno, si tú quieres emprender un proyecto educativo, generalmente tú tienes que darte cuenta de que no hay apoyo, que no hay respaldo, que nos toca a veces al principio trabajar con las uñas, ¿sí? Pero en el caso de Nehemías, él tenía el apoyo del rey por medio de un decreto real, tenía recursos financieros e incluso tenía un equipo de siervos con los que él viajó para ayudar a realizar el proyecto. Cuando tú te enfrentes a un proyecto que tú sabes que es de Dios, tú también debes hacer lo mismo que hizo Nehemías. Establezca cuáles son las necesidades y establezca cuáles son las prioridades. Recordemos cuáles eran las prioridades que él estableció. Que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo. Reunió a los nobles, reunió a los oficiales y reunió al pueblo. Reunió a los nobles, reunió a los oficiales y reunió al pueblo. En otras palabras, Nehemías incluyó a todo el mundo. Incluyó a todo el mundo. Nadie se debía quedar afuera. Él los llamó, los convocó. Bueno, al parecer, podemos decir que un alto porcentaje aceptó el llamado y el compromiso y puso manos a la obra. Pero hubo un grupito por allí que no lo hizo. Y era gente pudiente, entre otras cosas. Y posteriormente, una vez que el proyecto se inició, esta gente generó un problema, ¿sí? Porque la gente se quedó sin recursos, se quedó sin la papita, se quedó sin con qué suplir las necesidades básicas de su casa, porque estaban empeñados todos, estaban enfocados todos, estaban todos embarcados en el proyecto de Nehemías. Así es que ellos dejaron sus campos, dejaron sus siembras y descuidaron su casa, su familia, al punto de que
comenzaron a pasar hambre y necesidad. Entonces, un grupito de personajes que se dice que eran de Tecoa, comenzaron a prestarles dinero a interés, ¿sí? Comenzaron a practicar la usura entre sus propios hermanos. Estos fueron los únicos que no apoyaron al proyecto, pero los demás, el resto del pueblo sí se metió con todo en la obra de la restauración de las murallas y de la ciudad. Es importante entonces que tú, al iniciar un proyecto educativo en tu iglesia o fuera de la iglesia, debes también establecer cuáles son las necesidades, hacer un diagnóstico y establecer tus prioridades. Nehemías planificó una estrategia. Nehemías 4, 16 al 17. Desde ese día, la mitad de mis siervos. Nehemías constituyó 2 grupos, uno de trabajo y uno de guerra y seguridad. Así es, como lo escuchas. Ese poco pueblo, esa poca gente que estaba ahí, Nehemías hizo una estrategia. La mitad las colocó a trabajar en la obra, ¿sí? Y la otra mitad para que sirvieran de atalayas, de celadores, de guardas, ¿sí? Y dice que esta gente estaba tan enfocada, estaba tan embarcada en el proyecto que no tenían tiempo ni para comer a veces. Y solo tenían tiempo era para ir al baño, a hacer sus necesidades, a asearse, a limpiarse. Y mientras unos hacían esto, ¿verdad? Otros estaban allí, en la raya, allí, atentos. O reemplazándolos, o relevándolos, o dedicados a proteger la ciudad. Recuerden que la ciudad estaba sin muros, estaba sin murallas. Lo que eso significa es que era una ciudad insegura. Había muchos asaltantes, había muchos pueblos vecinos que estaban atentos a que cuando una ciudad no tenía murallas, pues poder atacarlas y desolarlas. Bueno, Nehemías estableció una estrategia para que esto no ocurriera. Igual usted, cuando está delante de un proyecto educativo, usted también tiene que establecer cuál es la mejor estrategia. Usted tiene que echar mano del talento humano y usted tiene que echar mano del ingenio espiritual que Dios provee por su Espíritu Santo. ¿Qué estrategia es la que más te sirve? ¿A qué sector de la iglesia tú debes llegar? ¿Cuál van a ser tus planes de estudio? Tus recursos pedagógicos. ¿Cuál va a ser tu materia prima para poder realizar la tarea? Estas cosas tienes que aplicarlas. Lo que estás oyendo que hizo Nehemías, igual usted también tiene que hacer lo mismo si en realidad usted quiere tener éxito en su proyecto. Resolver problemas. Nehemías 4, 18 al 20. Nehemías resolvió el problema de la dispersión. Nehemías resuelve el problema de la falta de comunicación y desinformación. Nehemías resolvió el problema de la inseguridad. Todas estas cosas son parte de la estrategia que Nehemías estableció. Mira, él se dio cuenta de que el pueblo estaba disperso. Imagínate, poquitos y dispersos. Entonces, proveyó una forma para que el pueblo se juntara. Proveyó también una forma para que el pueblo estuviera informado. Es decir, comunicado entre sí. Importante. En todo proyecto, ya sea educativo, empresarial, en todo proyecto se necesita un manejo eficiente de las comunicaciones. ¿Sabes lo que él usó para esto? Un personaje que tocara una trompeta, tocara el shofar. Tengo que decirte que algunos que conocen lo que es el shofar, un cuerno de carnero preparado, adecuado para usarlo en la adoración, en la alabanza, como un instrumento musical. Tengo que decirte que el shofar no solamente se usaba para esto. El shofar inclusive tenía 4 sonidos diferentes y cada sonido
el pueblo conocía cuál era el mensaje que estaba enviando. No se toca el shofar de la misma manera. No es un solo sonido el que emite el shofar. El shofar emite por lo menos 4 sonidos. Uno de ellos es un llamado a que el pueblo se proteja y que se prepare para la guerra porque va a ser atacado. Definitivamente, mi amado hermano, la palabra de Dios es tan precisa, es tan veraz, que no hay forma de que nosotros interpretemos otra cosa. Lo que sucede es que hay que conocer las Escrituras, hay que estudiarla con seriedad para que nosotros podamos realmente tener éxito, ya sea en un ministerio o en un proyecto educativo como el que estamos planteando. No autoculparse como Elías. En el proceso de resolver problemas, en el desarrollo de un proyecto, tenga en cuenta no huir ni física ni mentalmente como Jonás. No acusar como Adán y Eva. Así es. Si usted está decidido a direccionar un proyecto educativo, téngalo por seguro que en el desarrollo del proyecto vas a encontrar problemas. Vas a encontrar dificultades. Cuando esto se presente, no haga lo que muchos hicieron, ¿no? Cuando se tuvieron que enfrentar a una dificultad, a una oposición, se tuvieron que enfrentar a un enemigo. No, como lo hicieron Adán y Eva, por ejemplo, que cuando se les presentó el problema, ellos se acusaron mutuamente, ¿no? Adán le echó la culpa a Eva de su caída, de su fracaso, y Eva le echó la culpa a Adán. Bueno, o no haga como el profeta Elías, que cuando se le presentó el problemita llamado Jezabel, se fue corriendo por un desierto y se encuevó. No lo haga así, no huya de la situación problemática. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuche. Los problemas se resuelven enfrentándolos y evaluándolos por medio del Espíritu Santo, por medio de las palabras y por medio del consejo de otras personas experimentadas. ¿Ya escuchó? No es a correr, no es a encerrarse, no es a negar que hay un problema. No, los problemas se resuelven es enfrentándolos. Mire cómo resolvió el Señor Jesús el problemita de la tentación del tentador allá en el desierto. ¿Cómo lo resolvió el Señor? Lo confrontó, lo enfrentó. ¿A quién? A Satanás el tentador. Recuerde que Satanás llegó allá al desierto, a donde el Espíritu Santo había llevado a nuestro Señor. Y Jesús, cuando fue consciente de que estaba siendo tentado por Satanás, no le corrió al diablo. No emprendió una fuga. No, nada que ver. Lo que el Señor hizo fue confrontarlo. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sí? Repito, en todo tipo de proyectos se van a presentar problemas. Y hay que saber enfrentarlos. Y hay que saber solucionarlos. Con la ayuda del Señor, el consejo de gente experimentada, ¿verdad? Por medio de la meditación en la palabra, nosotros encontramos siempre la respuesta a cualquier problema. Tercero, establezca una definición de trabajo. Nehemías 3, del 6 al 8. Describir límites y parámetros en la obra. La tarea consistía en restaurar y reparar. Delegar responsabilidades. Nehemías capítulo 5, verso 13. Nehemías se comprometió personalmente y asumió su responsabilidad como mentor. El pueblo comprometido también asumió sus responsabilidades. Debe inspirarles. Nehemías 4:14. El mentor que está frente al proyecto debe ser un motivador. La mejor motivación e inspiración que podemos darle a los miembros de un grupo de trabajo es nuestro propio ejemplo. Le aseguro algo. En este punto, este argumento que estamos aquí planteando, el tercero, para alcanzar la excelencia, quiero que mi esposa se lo recuerde. Establezca una definición de trabajo. Nehemías 3, del 6 al 8. Definición de trabajo. Descripción de tareas. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? O una de las cosas que hay que hacer para
a apuntar y alcanzar la excelencia. Mire, en administración, una instrucción clara va a generar ejecuciones claras. Quedan 10. Una instrucción clara va a generar una ejecución clara, una tarea bien hecha. Pero cuando no se dan instrucciones claras, ¿cómo nosotros podemos exigirle a una persona responsabilidad, eficiencia, desempeño, éxito? ¿Cómo? Si no le hemos enseñado cómo es que se hacen las cosas. Nehemías aquí se puso como ejemplo. ¿Sí? Nehemías se puso como ejemplo. Y encargó a cada quien sus responsabilidades. Y él asumió parte de la tarea. Él asumió parte de la tarea de la restauración. Es igual nosotros. ¿Sí? Como mentor, aunque tú seas la persona que dirige el proyecto, tú tienes que ser un ejemplo. Tú tienes que motivar a todo tu equipo de trabajo, porque la obra del Señor no la hace el llanero solitario. No, la obra del Señor se hace en equipo. Los proyectos educativos en favor de la edificación del pueblo de Dios se hacen en equipo. Nunca lo haga solo. Motive su gente, defínale las tareas, haga una descripción del trabajo que tiene que hacer y delegue responsabilidades, delegue también autoridad en la gente para que la gente pueda desarrollarse. Porque si usted le delega responsabilidades a una persona pero no le delega autoridad, usted no está haciendo nada. Usted no está haciendo absolutamente nada. En la educación estas cosas son fundamentales. Hay que aprender a delegar autoridad, hay que empoderar gente, hay que delegar también responsabilidades y sobre todo, mi amado hermano, cada quien tiene que dar cuenta de lo que hace. No podemos estar trabajando aisladamente ni como yo creo, sino de acuerdo a una instrucción que se nos ha dado con claridad. Cuarto. Número 4. Soportar las quejas y críticas. Nehemías 4, 1 al 6. El texto dice literalmente que Tobías, un crítico de la obra, dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. La crítica se vence orando a Dios. La crítica se resuelve prosiguiendo la tarea. La crítica se resuelve fortaleciendo nuestro ánimo. Escuchó, no solamente vienen problemas, sino que también alrededor de nosotros se va a levantar un mar de críticos. Un mar de críticos que van a tratar de oponerse y de obstaculizar el proyecto de Dios. Nehemías los enfrentó a estos críticos, ¿sí? Críticos verdes. Yo le llamo a esto crítica verde. ¿Por qué? Porque no aportan nada, ¿sí? Hay gente que ni hacen la obra de Dios ni deja que otro la haga. Y aquí vemos cómo Nehemías enfrentó a sus críticos, que no fue solamente uno, un grupo de críticos se levantó. Así es que no se sorprenda usted cuando usted decida servir a Dios, direccionar un proyecto educativo y se levantan de inmediato críticos por todas partes. No los llama usted, no los llamó, pero ellos están allí y se quieren meter y quieren dar opiniones y quieren cuestionar, ¿sí? Pero no ponga atención a estas cosas. Mire, aprenda del águila. El águila real es el animal que más alto vuela y es uno de los que más visión tiene, el águila. Hay un grupo de aves de rapiña también, llamadas los halcones, que atacan al águila en ocasiones y lo hacen en parvada, no lo hacen uno solo contra el águila. Saben que no pueden con el águila. El águila es un animal majestuoso. Cuando lo atacan, lo hacen en parvada, lo hacen en bonche. Decimos esto acá en América Latina, en bonche, en grupo, ¿ve? Y lo comienzan a picotear y a picotear. ¿Sabe usted qué hace el águila? El águila no se pone a pelear con esto porque es que son muchos. Lo que hace el águila es que viene y remonta el vuelo.
y remonta el vuelo y se eleva y se eleva y se eleva. Hasta cuando los halcones ya no pueden porque no se atreven, ¿sí?, a llegar a las alturas a las que llega el águila. Mi amado hermano, vuele, vuele en el Señor, vuele. Ante la crítica, vuele. Las cometas, se dice, los barriletes, las cometas, no vuelan, no alzan el vuelo si no es con el viento en contra, nunca a favor. Una cometa no se eleva con el viento a favor. Así es que cuando tú sientas que la mayoría está contigo y no hay un crítico, cuestiónate. Más bien debes acostumbrarte a la crítica, porque la crítica es la que hace que tú te eleves. Alabado sea el nombre del Señor. Quinto. Número 5. Quinto, regocíjese en el éxito del proyecto. Nehemías 12, verso 27, verso 41 y verso 43. Literalmente el texto dice: para la dedicación del muro de Jerusalén y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, con trompetas, y se regocijaron. El gozo es fortaleza. El gozo glorifica a Dios. El gozo es una señal que anuncia la victoria. Así es, el gozo es el fruto del Espíritu. Esta gente se gozó. Un proyecto que lo hicieron en tiempo récord, a pesar de la incredulidad, a pesar de la guerra fría que tuvo que enfrentar Nehemías, a pesar de los opositores, a pesar de que el diablo les levantó de toda clase de detractores, hasta de calumnias contra el mentor. Sin embargo, en 52 días lograron su victoria. Lo lograron. Así es que cuando Dios le permita a usted el éxito en su proyecto educativo, gócese, regocíjese, así como hizo este pueblo. Este pueblo hizo una fiesta, invitaron a levitas, a cantores de todas partes, hicieron una procesión, consagraron la muralla, consagraron todo lo que habían hecho, su trabajo se lo dedicaron al Señor. Y esto es importante que tú y yo también lo hagamos. Cuando Dios nos concede el éxito en algún tipo de proyecto, dedíqueselo a Dios, dele la gloria al Señor. Concluimos. Para ser un buen administrador se requiere disciplina. La disciplina es una motivación que nos hace proseguir a pesar de todos los obstáculos que se levantan. Se requiere tiempo también, pues en la medida en que hagamos las cosas, con el tiempo nos vamos haciendo más hábiles. Y por último, es necesario poner manos a la obra. Sin comenzar, nunca se va a terminar. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por atender esta reflexión y ponga en práctica sus proyectos, sus sueños. Encomiéndeselos al Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te alabo y te glorifico a ti, Señor, porque tú eres el único sabio entre nosotros. Señor, levanta hombres y mujeres dispuestos a hacer tu obra. La mies es mucha, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Por eso te rogamos, Señor, que tú toques el corazón en donde quiera que haya una persona dispuesta que me esté escuchando, que tu Espíritu Santo toque su corazón. Llámalos, capacítalos y envíalos. Úngeles con tu Espíritu Santo y garantízales la victoria, porque eres tú quien llama, eres tú quien envía y eres tú quien da la provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.